Nuestro invitado de hoy es médico cirujano cardiovascular y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana. Sea muy bienvenido, Alejandro Butibol. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Doctor, quería arrancar con una pregunta. ¿Cuándo surgió el deseo, las ganas de estudiar medicina? Bueno, yo creo que el deseo mío de estudiar medicina fue desde muy pequeño, incluso antes de ir a la escuela primaria. Yo recuerdo charlas con mi madre, donde yo le decía que yo quería ser médico. Yo tenía un gran amor y cariño por un tío mío, hermano de mi madre, que era médico aquí en Rosario, y con quien me unía siempre un enorme lazo afectivo. Y entonces para mí era, cada vez que venía acá a visitarlo, era toda una aventura, y incluso lo acompañaba a las visitas que se hacían a domicilio en aquella época. Y cuando él volvía, era la época que un chico se podía quedar esperando en un auto, eso era normal, y él bajaba hacia el domicilio y yo lo acompañaba y después le preguntaba qué tenía el paciente. Entonces fue una influencia de la familia. Absoluta, pero yo no tenía otros familiares directos médicos, solo mi tío, y esa influencia me marcó para toda la vida. Y este tío te marcó mucho, que usted lo acompañaba a las visitas. Así es. Quedando esperando ansiosamente para ver qué tenía el paciente, Así cómo es. fue. Qué bueno. Sí. Y arrancó la carrera. ¿Qué asignatura te marcó mucho que usted habló? Mira, tuve que estudiar el doble porque fue muy difícil. No, difíciles no. Yo tuve la suerte de tener una muy buena base de la escuela secundaria. Yo hice un bachillerato biológico, tuve docentes excelentes y eso me facilitó mucho los primeros años de la Facultad de Medicina, porque mucho de eso ya lo había visto en el secundario. Entonces usted vino con una carga, un bagaje muy grande de la escuela. Muy grande de la escuela. Yo siempre cuento que yo preparé mi final de histología con mis resúmenes de cuarto año de la escuela secundaria. Teníamos profesores, nos hacían estudiar de la letra chiquita del libro de Robertis. Entonces era muy interesante la escuela secundaria, y cuando llegué a la facultad, no es que no había que estudiar mucho, pero era todo, en algún momento lo había visto. Entonces eso era profundizar más de lo que ya había visto, y algunas cosas menos incluso. Y ese primer año, que es tan marcador porque es donde nuestros estudiantes hacen el gran cambio, yo tuve la suerte de no vivirlo con tanta intensidad, ese cambio, no me generó una crisis por esto que les cuento. O sea, por influencia de su tío, fue a medicina y ya tenía un bagaje desde la escuela. Sí, porque hice una muy buena escuela secundaria. ¿Y cuál materia que te llamó más a la atención? Y me encantó fisiología. Y después fui ayudante de fisiología y jefe de trabajos prácticos. Esa materia me encantó. Y yo siempre aprovechaba el verano, por ejemplo, para hacer algo, ¿no? Y me acuerdo que en el verano de tercer año me fui a trabajar al laboratorio de microscopía electrónica de la Facultad de Medicina, y tuve la suerte de poder trabajar con el doctor Lascano González, que fue uno de los descubridores del virus Junín, de la fiebre hemorrágica argentina, y ver imágenes en un microscopio electrónico, que para un estudiante era una cosa magnífica. Entonces siempre trataba de, en el verano, si podía, o cuando terminaban las clases, hacer alguna pasantía, y siempre en la cátedra de fisiología. Eso lo hice incluso durante toda mi primer residencia de cirugía general. Siempre fui docente. Ay, qué bueno. A ver, ustedes que están mirando nosotros, la importancia de cuando tiene las vacaciones o algo que no tiene que preparar finales, buscar un docente o alguna cátedra que possa hacer actividades y aprender y a desarrollar cosas, ¿no? Y es que muy útil. Quien toma
la vocación de la medicina con pasión, en realidad siempre busca incorporar algo más, algo que le va a ser útil, que le pueda servir, que va a utilizar en algún momento de su recorrido, aunque no sea específicamente a lo que uno se va a dedicar. La medicina es tan amplia que en realidad lo que más nos enriquece justamente es, más allá de que uno haga una especialidad puntual, poder tener una mirada abarcativa de todo. Entonces siempre hay cosas que nos enriquecen. Cuando terminó la facultad y que recién hablaste que hiciste cirugía general y después se especializó en cirugía cardiovascular, ¿por qué cardiovascular? Yo estaba en duda si iba a ser o neurocirugía o cirugía cardiovascular. Las dos me gustaban mucho. Siempre me gustó mucho todo el desarrollo del sistema nervioso y la fisiología del sistema nervioso, y también la parte cardiovascular. Cuando entré a la residencia de cirugía general en el Hospital Fernández, ese servicio tenía además incorporado el servicio de vascular periférico. Y empecé a ayudar a los cirujanos vasculares en las pequeñas operaciones de fístulas arteriovenosas para los pacientes renales, y eso me encantó, me pareció algo fantástico. Y entonces dije, esto es lo que voy a hacer. Y cuando estaba en el último año, me fui a rotar al Sanatorio Güemes, que era el servicio del doctor Favaloro, y ahí directamente fue una cosa que para mí fue fantástica, ¿no? Porque yo sentía que estaba en otro mundo. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Y a los pocos meses ingresé ahí como residente. Excelente. O sea, arrancó como ayudante allí de una oportunidad que tuve en el momento. En realidad yo era residente del Fernández y pedí permiso para ir a ver el otro servicio y estar allí 3 meses. Rotó 3 meses. Roté ahí 3 meses y me encantó. Y dije, y rendí el examen de residente en mayo siguiente, y bueno, pude entrar como primer residente y estuve ahí 7 años. Excelente. Y ahora voy a hacer así algunas preguntas que la gente nos envió por Instagram. Fueron muchas preguntas porque una autoridad participando de un podcast, cuando abrimos Instagram, vino muchas. ¿Señor se acuerda cuál fue el primer paciente como cirujano cardiovascular que te marcó? No sé si me marcó. El primer paciente, en cirugía cardíaca todo es muy progresivo. Uno empieza como segundo ayudante, después va siendo primer ayudante, después va a operar su primer paciente ayudado por un cirujano de staff. Poco a poco uno va logrando autonomía. Tal vez el primer paciente, no sé si es que me marcó, pero que me... ¿Qué te llamó atención? Que me llamó la atención fue el primer paciente que operé solo, fuera de la residencia, cuando yo ya abrí mi propio servicio, ¿sí? Que le hice varios bypass coronarios, que anduvo muy bien ese paciente, y ese, yo diría, fue mi primer paciente donde toda la responsabilidad era mía, ¿no? Entonces ese tal vez haya sido el paciente que recuerdo hasta el nombre, cómo se llamaba, la edad que tenía, cómo era el caso, de todos los miles de pacientes en los cuales uno ha intervenido. Excelente. Y después sí me acuerdo algunos casos puntuales, pero porque fueron casos emblemáticos, complejos, por la patología, pero no por el paciente. ¿Quiere contar alguno? Uno, así, que sea, no sé, que fue complejo y complejo, por ejemplo, siempre me acuerdo una señora que tuve que reoperar, estaba ya operada un reemplazo de válvula mitral y tenía un cardiodesfibrilador y se le disecó la aorta. Y entonces era una reoperación con un cardiodesfibrilador más un reemplazo mitral y una disección de aorta, y la pudimos operar y reoperarla en realidad porque estaba operada previamente, y cambiarle la aorta ascendente, y por suerte la señora anduvo muy bien y se fue de alta. Sí, me acuerdo de esos casos así. Es muy complejo, ¿no? Sí, sí.
Son horas de cirugía. Sí, sí. Y otro caso así que me acuerdo también, tal vez más conocido, fue un caso de un periodista que había fallecido, que tenía un hermano mellizo, y cuando este muchacho joven que había fallecido le hacen la autopsia, le observan que tiene un aneurisma de aorta ascendente. Y entonces, como eso tiene una carga genética hereditaria, le dicen al hermano que se haga un ecocardiograma para ver si no tiene lo mismo. Y se hace un ecocardiograma, un gemelo idéntico, y tiene el aneurisma de aorta ascendente. Y entonces era muy amigo de una médica del hospital y me dice, anda a verlo a Alejandro, y lo tuvimos que operar y hacerle todo un reemplazo de válvula aórtica, raíz de aorta con reimplante de las coronarias, y también anduvo muy bien y siguió su vida normal. Qué bueno. Entonces, por la genética de un que se falleció, se descubrió la patología del otro. Tal cual, así fue. Esto es muy importante a ustedes que miran nosotros, hacer los controles periódicamente, ver si su mamá, su papá o alguien de su familia tiene alguna patología y hay que estudiarlo. Y hoy la clave de mucho de lo que hacemos en medicina es la prevención, y hay que apuntar allí todos los esfuerzos, ¿no? Sí, seguro. El tratamiento es la última instancia cuando todo lo anterior, la prevención y la promoción, ha fracasado. Sí, excelente. Durante la carrera o ya en la residencia, ¿alguna vez tuve miedo o fue muy difícil alguna cosa que te frenó y usted habló, mira, ahora tengo que poner el doble de mi energía para salir de donde estoy? Las residencias en la época que yo las hice eran muy sacrificadas. Eran jornadas de muchas horas de trabajo que terminaban cuando el trabajo se terminaba, no teníamos horario, hacíamos una guardia cada 48 horas, es decir, 24 por 48, y en cirugía general éramos 3 residentes y en cirugía cardíaca también. Y cuando había un trasplante, uno de nosotros iba a buscar el órgano junto con los staff, y entonces tal vez no dormíamos y volvíamos y entrábamos a ayudar en el trasplante. Entonces, siempre estábamos en un ritmo de exigencia física muy alta, ¿no? Nunca tuve ni miedo, ni me sentí agobiado por eso, porque siempre sabía que hacía lo que me gustaba. Entonces, por más que uno tuviera jornadas de muchas horas, siempre las ganas de aprender y de avanzar era mayor que el cansancio. Excelente. Bueno, voy a ver acá otra pregunta. ¿Cómo fue el trayecto para vida académica para llegar a ser decano de una universidad? Yo siempre hice docencia. Desde la escuela secundaria, en la escuela secundaria era ayudante del laboratorio de biología cuando terminé. Y en la Facultad de Medicina, rápidamente, después del segundo año, ingresé a la ayudantía de fisiología, fui ayudante de segunda primero, después ayudante de primera, después concursé, después gané el concurso para jefe de trabajos prácticos. Después fui ayudante y jefe de trabajos prácticos de cirugía. Solo tuve una breve interrupción de la docencia cuando hacía la residencia de cirugía cardíaca, porque no tenía forma por la necesidad de horas. Y después que terminé eso, rápidamente me reincorporé a la docencia. Y en el año 99 ingresé a la UAI con el proyecto del Hospital Universitario de Buenos Aires y me incorporé a la docencia, a la cátedra de cirugía, con el doctor Cherjovsky, a quien acompañé durante 18, 19 años. Fui secretario del decanato del doctor Cherjovsky muchos años y pude aprender mucha educación médica con él. Él es un experto en educación médica. Hice también una maestría en educación médica en la Universidad de Tucumán y después un doctorado, con lo cual completé mi formación académica
antes de ser el decano de la Facultad de Medicina. Sí. Entonces fue todo un trayecto que va de a poquito, hasta que llega el cargo máximo. Es tal cual lo está contando. Y esto llega a la otra pregunta, que fue cómo hace para llegar al decanato, y ahí está, ya lo contestó. Y siempre es importante acompañar la asistencia con la vida académica, porque siempre enseñando aprendemos más de lo que enseñamos. La mejor forma de aprender es enseñar. Siempre los estudiantes nos preguntan algo, quieren saber algo, que nosotros no pensamos por ahí en irlo a buscar, y eso sirve de disparador. Al mismo tiempo, estar enseñando te obliga a estar actualizado. Sí, obvio, es un aprendizaje constante. Hoy, por ejemplo, yo estaba encantado escuchando en un congreso que se está haciendo en este momento en la universidad de lesiones medulares, de poder actualizarme ciertos temas sobre lesiones medulares, que no es un tema que uno comúnmente va a ir a repasar, que no me dedico a eso. Entonces siempre uno está buscando con avidez estar actualizado. Sí. Y en eso la academia ayuda mucho a la asistencia. Por eso los mejores hospitales son los universitarios, porque paralelamente se van desarrollando las dos áreas. Sí, excelente. Y ya que estamos en este tema de docente y aprendizaje, en tu punto de vista, ¿cómo fue ponerlo cuando estaba estudiando en 1980, 90 y ahora el siglo XXI? ¿Qué cambios tuve? ¿Qué le parece la tecnología como una herramienta para los estudios? Yo creo que hay un cambio enorme en muchos aspectos. La tecnología es una ayuda invaluable para aprender hoy en día. Sí. Yo estaba hace un mes y medio aquí en Rosario y estaba recorriendo el centro de simulación, y había estudiantes de segundo año auscultando uno de los simuladores, haciendo auscultación de ruidos respiratorios. Tenían la oportunidad de escuchar todos los ruidos agregados, los roncus, las sibilancias. Y entonces yo les conté, digo, ¿saben cómo yo aprendí esto? Yo aprendí esto en cuarto año, en una comisión de 5 estudiantes en el servicio de neumonología en invierno, tratando de escuchar a alguien que venía con broncoespasmo, a ver si escuchábamos un roncus, una sibilancia con un profesor, y a no olvidárnoslo hasta que tuviéramos la oportunidad de escuchar a otro. Entonces hoy tenemos unas herramientas que nos permiten a los chicos entrenarse y después ir a corroborar el hallazgo en un paciente. Eso en nuestra época no existía. Ni hablar de los recursos audiovisuales, del acceso a la bibliografía que está en la computadora, en la tablet, en el celular. Nada de eso existía en mi época. Si queríamos un trabajo científico había que ir a buscar la cita a la biblioteca y pedir a ver dónde estaba la revista, dónde estaba el trabajo. Entonces, en eso se ha ganado muchísimo, en accesibilidad, en todas las nuevas tecnologías de simulación. Hay un montón de herramientas como para poder aprender mejor. Mismo los preparados de histología, que antes estaban solo en el microscopio, los podemos ver en cualquier pantalla. Sí. Entonces creo que en eso la enseñanza de la medicina ha cambiado mucho. También hay muchas más cosas que aprender y hay otras que tampoco es tan necesario saber. Entonces en eso la medicina, como es una ciencia dinámica, va cambiando la jerarquía. Algunos conocimientos los debemos tener todos, son competencias, todos tenemos que saber, digamos, la estructura ósea, los músculos, los vasos, el mínimo, la fisiología básica, y después hay muchos otros conceptos que son innovadores. Porque el ser humano es el mismo desde que origen de la vida hasta o bastante hoy. Parecido, al menos. Sí, muy parecido. Pero hay enfermedades nuevas que antes no había. Sí, por supuesto.
Y eso tenemos que aprenderlo y tenemos que estar siempre atentos a los nuevos cambios. Sí. Bueno, yo estudio acá en la UAI. Quería pedir al doctor que nos cuente un poco de cómo es la estructura de la UAI. La simulación hoy es un estándar en la enseñanza de la medicina. Y como tal, nosotros en la universidad les damos mucha importancia, tal punto que ambas sedes tienen el mismo laboratorio de simulación, exactamente el mismo laboratorio. Todo lo mismo que está en Buenos Aires está acá en Rosario. El tema de la simulación no lo inventó la medicina, es un tema que viene desde hace muchos años y es pionera en el desarrollo de simuladores la aviación. La medicina ha tomado el recurso de la simulación y lo ha adaptado a sus necesidades. No hay nada en medicina que uno no pueda simular, de manera tal que la simulación tiene varias virtudes. Primero, entrenar habilidades y destrezas. Uno puede practicar poner una sonda, ocultar los ruidos, simular una arritmia, lo que uno quiera, por un lado. Por el otro lado, y lo más importante, permite equivocarnos sin costo, porque en la simulación no hay un paciente. Y esto nos permite pensar que uno podría haber hecho otra cosa, porque si uno comete un error, trata de corregirlo. Y permite que uno pueda discutir las conductas y generar una nueva mirada del error médico. El error médico tiene que ser tomado como una oportunidad para que a otro no le vuelva a pasar. Y esta es la mirada que tenemos que tener y con la cual hay que formar a nuestros estudiantes. Si se hizo algo que debió haberse hecho diferente, eso hay que mostrarlo para que no se vuelva a producir. Hay que contarlo, hay que cambiar si hay un algoritmo que está mal hecho, como el manual de un avión. Cuando se descubre que hubo un problema en un vuelo, se cambian las instrucciones a los pilotos, y se le dan nuevas instrucciones, y lo mismo tenemos que hacer en medicina. Excelente. Bueno, las simulaciones son esencial para el aprendizaje. Ahora voy a la última pregunta y ya vamos a llegar al final de la charla. Doctor, ¿qué usted hace para desenchufar un poco de la universidad, medicina? ¿Tiene alguna actividad? ¿Tiene algo para refrescar la cabeza o no? Sí, tengo dos actividades. Que me hacen, que diría yo, despejarme un poco de la actividad médica, ¿no? Una es juego al tenis. El tenis. Creo que eso también es importante y debemos aprender, tener actividad física y no tener una vida sedentaria. Y después soy muy aficionado a la aviación, soy piloto, tengo mi propio avión. Sí, y trato de, cuando no estoy enfocado en la medicina, tratar de volar todo lo que puedo. Excelente, mirar las cosas de arriba. Es una actividad muy linda y tiene muchos puntos de contacto con la medicina. El simulador es uno. El simulador es uno. Y otro es que en la aviación, al igual que en la medicina, todo está regulado y todo tiene un manual y una norma y un procedimiento, del cual uno no debe apartarse. La cirugía cardíaca es muy reglada también, todo tiene un procedimiento. Un algoritmo y hay que seguir. Es un algoritmo que hay que seguir, ¿no? Como seguimos los algoritmos diagnósticos. Entonces uno se acostumbra, que ya viene acostumbrado a seguir el manual. En realidad en la aviación, en otro tema, hace lo mismo, sigue el manual. Pero es una actividad, a mí me gusta mucho, y otro punto de contacto también es que uno tiene que saber controlar la tensión, porque de la misma manera que cuando uno opera a un paciente, uno tiene que poner todo para que eso salga bien. Separarse de las tensiones, dejar eso para otro momento. Excelente. Concentrarse.
No, que muy lindo las dos actividades. Bueno, y para cerrar nuestra charla, quería que dejase un recado a personas que están mirando a nosotros y quieren venir a medicina, pero está ahí, no sabe si viene, si no viene. ¿Qué motivación dejaría a ellos que quieren hacer medicina, pero está ahí arriba de la línea? Y el mensaje más importante es que una cosa es saber medicina, que es una carrera hermosa de estudiarla, pero otra muy distinta es ser médico. Y ser médico es mucho más que saber medicina, porque implica un compromiso con el otro, una dedicación al otro, ¿sí? Una importancia tremenda de los factores humanos, de la calidez, de la empatía con el paciente, de poder comunicarse con ese paciente. Y eso es mucho más que saber medicina, poder ponerse en el lugar del otro. Y que la diferencia que hay entre un médico muy bueno y uno excelente es la pasión. Y que eso es crítico para poder lograr ser un buen médico. Bueno, con estas palabras finales cerramos. Muchísimas gracias por participar. No, gracias a ustedes, un gran placer estar acá.